Agradezco el haberme invitado a conocer este Museo Histórico de Puerto General San Martín. Algo sabía, pero veo que es mucho más de las expectativas que podía tener al respecto. Pienso que estos ámbitos de la preservación de la cultura, de la historia y el poder transmitir a los demás son los puntos neurálgicos para una reactivación de nuestra conciencia nacional, bastante vapuleada, bastante herida, desdibujada desde todos los ámbitos. Es una tarea silenciosa, reservada para algunos, pero que después se abren los frutos al público, al gran público. De modo que en ese sentido a todos los que trabajan y a las autoridades que lo apoyan, mi felicitación, y como argentino mi agradecimiento también. El motivo que trajo esta vinculación fue el tema de la cruz del Quebracho. Tengo conocimiento de cuándo se realizó, porque le escuché al padre Teófilo Luque el relatarlo. Tuve la oportunidad de ver un álbum que está en el archivo y que posiblemente ustedes puedan en el mes próximo lograr verlo también y reproducirlo. Hay no constará más de 5 o 6 fotos, una en cada página, en un álbum muy modesto. No había en aquel tiempo los lujosos álbumes que hay hoy, en la cual se quedó registrado en esas fotografías la inauguración de la Cruz del Quebracho, conmemorativa de aquella heroica resistencia de las fuerzas de nuestro país frente al despliegue de la caravana del convoy que había ido hacia Corrientes y Paraguay a buscar mercadería para llevar a Buenos Aires, para llevar a Europa. El hecho es que el padre Luque nos hizo ver las fotografías, nos explicó, no mucho, pero nos explicó, y en una oportunidad nos trajo, yo ya era estudiante en ese tiempo de la orden, nos trajo a ver la Cruz del Quebracho. De modo que tenía mis antecedentes sobre el particular. Y después lo poco que he podido leer al respecto de lo que tiene la historia, lo que cuenta la historia, ¿no? O los historiadores que se han ocupado del tema. Naturalmente que, miradas las cosas de ahora, cuando la gente muere por miles en un ataque o en una explosión, pareciera que es insignificante, pero hay que trasladarse a la situación, a los medios pobres que tenía el país en aquel tiempo y buscarle el significado profundo que tiene esa valentía, semidesarmados, sin experiencia, sin poder enfrentar mano a mano con una armada que no teníamos, y entonces desde tierra había que ingeniárselas para poder causar al menos algún escarmiento a esta irrupción que se hacía sobre nuestras aguas. Ese es el significado, el valor argentino ante un coloso que podía hacerlo todo, que se sentía dueño, que se sentía poderoso, seguro de que no le iban
no había naves que le salieran al cruce. Bueno, pero había corazones capaces de saber enfrentar las cosas, de saber ver, se sentían dolidos ante la impotencia, la pobreza que teníamos, pero no perdían su dignidad, su valor, su deseo de darle un escarmiento a este que en realidad era un enemigo atrevido que se creía ya dueño de las aguas argentinas. Eso más o menos es lo que visualizo de este hecho, ¿no? Que debiera dársele más relieve, más importancia, debiera hacérselo conocer más. Son episodios de la historia, no son el paso de los Andes del Ejército Libertador, no son las grandes batallas del norte, pero cada uno de estos hechos, no el único, que se dieron en las costas del río Paraná, como está más abajo, el Tonelero, por ejemplo, la Vuelta de Obligado, todos tienen un mismo signo, el preservar, el salir por la dignidad de la nación, por la independencia ante las potencias extranjeras usurpadoras. Una lección que debiéramos recoger en este momento histórico para rescatar nuestra dignidad también bastante deteriorada, bastante vapuleada. Los poderosos serán muy poderosos, pero el hecho de Vietnam nos demuestra cómo un pueblo que tiene dignidad no se deja vencer por los cañones ni por las bombas atómicas, sino que puede seguir luchando hasta lograr su total independencia. Tal vez las armas sean otras, las del trabajo, las del esfuerzo personal, pero cuando nos quitan también esas armas, entonces ahí viene lo trágico. No sé, no sabría decirle otras palabras en este momento. Decía, aparecía ya de calles de ingenieros hacia el norte, ¿no? Porque más o menos la media... Que es más ancho que todas las otras calles de San Lorenzo. Sí. Sí. Bueno, entonces... La historia religiosa de Puerto, no sé, creo que no está todavía escrita, se le está buscando los elementos. Yo no sé si antes del año 30 haya habido alguna preocupación de parte de los frailes del convento San Carlos. Sí había respecto a Jesús María, que tenía su colonia de mucho antes, ¿no? Y más bien pareciera que la población de acá tenía como referencia Jesús María. Tal vez le resultaba más fácil ir que cruzar el arroyo, ¿no? Ir a recibir los sacramentos allá. De modo que lo que yo tengo claro es la presencia de las hermanas franciscanas, que una vez instaladas en 1933 en San Lorenzo, empiezan a preocuparse por Puerto San Martín. Se hacen presentes como maestras de labores para las niñas, les enseñan el catecismo, se hacen las primeras comuniones. El padre Gabriel Pocenti es el que acompaña en esa tarea pastoral, de modo que serían ellos los primeros evangelizadores, lo cual no quiere decir que no haya habido otros, pero esto es lo que ya empieza una tarea sistemática y poco a poco se va haciendo
formando comunidad, una comunidad un tanto resistida por otras personas, ¿no?, que se llamaban católicas. Cuando yo tuve que actuar en 1957, que ya celebrábamos la misa ahí frente a lo que hoy es la municipalidad, y solía ver en la esquina donde se tomaba el ómnibus a algunas personas que estaban muy trajeadas para ir a la misa a San Lorenzo, porque venir a la misa esta era demasiado poco, ¿no? Inclusive el catecismo de los chicos, de ciertos chicos, lo hacían en la parroquia de San Lorenzo, a pesar de que había distancia, había costo de transporte, para que no hicieran la catequesis con los lugareños. Y por lo tanto la primera comunión la hacían allá también en San Lorenzo y no acá. Hubo en aquella época, en el 57, un prefecto o subprefecto Dávila, y él empezó a mandar a sus hijos a la catequesis local y hacerles tomar la comunión acá, en el pueblo. Y a partir de ahí hay un cambio. Entonces todos se dan cuenta que hay una comunidad ya, una comunidad a la cual hay que ir integrándose, a la cual hay que vivirla. Y se va formando la conciencia de que se tiene que tener un lugar de culto. Así es como surge en Guillermo Kirk y 9 de Julio la capillita esa, un tanto precaria, y que costó bastante para llevarla adelante, porque no había conciencia todavía en el pueblo. En una suscripción se logró, no sé, que serían 400 pesos, cosa por el estilo, 450 pesos. Cada lote valía así, bueno, no sé los números ahora, pero así, digamos 500. El convento de San Carlos pagó la diferencia, unos 500 y tantos pesos, y así se pudo comprar los 2 terrenos para hacer la capillita. Lo demás sí ya fue haciéndose con el aporte, con rifas y con aporte de la gente. Bonopasta, el señor Bonopasta era el que nos facilitó y financió las lajas para el edificio. Tendría que haber sido un poco más alta por razón del calor, pero bueno, no podíamos darnos ese lujo. Hubo una serie de contratiempos, una serie de huelgas. La huelga de los cerámicos, que no podíamos tener tejas para el techo. La huelga de los madereros, la huelga de los mosaicos. Y cuando teníamos más o menos todo encauzado, hubo una agresión y rompieron una laja de las de abajo. Ahí tengo que confesar que, bueno, yo era muy joven, hay que perdonarme a los jóvenes las cosas. Como no tenía cómo defenderme, no sé qué cosa dije en la iglesia, y que ponía en manos de Dios al que se había atrevido a hacer ese trabajo. ¿Qué pasó? No sé, pero unos 15 días después vinieron a pedirme, Angelita Allende vino a pedirme, dice: padre, retire esa oración que hizo por los que rompieron la laja, dice, porque uno de sus bebés está muy grave. Entonces aprendí que no hay que ser como Santiago y Juan, que querían bajar fuego del cielo cuando no lo recibieron en Samaria. Es un pequeño detalle. Y después siguieron las cosas. Bueno, voy a decir la verdad.
Después de eso, como estaba todo trabado, hice un exorcismo al lugar, porque parecía que se confabulaba todo. Así es que hubiérase inaugurado el 13 de octubre, que era lo que correspondía, que era la última aparición, la fecha de la última aparición de la Virgen de Fátima. Y lo hicimos recién la inauguración el 8 de diciembre, a raíz de todas estas dificultades que se presentaron. Bueno, pero a partir de ahí yo ya me desentiendo del tema. Había iniciado el secundario de San Carlos, y ya al año siguiente, a principios del año siguiente, del año 59, me trasladan a Rosario y queda el padre Pablo Cairalá a cargo de esto. Él había trabajado mucho en el tema de la construcción, sin ser sacerdote todavía. Es el que con mucho entusiasmo llevó, el que intervino en la parte material de la cosa. El 8 de diciembre de 1958 se inauguró esa capillita, que el edificio todavía está. Y lo bendijo Monseñor Carlos María Caferata, obispo auxiliar de Rosario, que luego fue obispo de San Luis. A partir de ahí es el padre Cairalá, Pablo Cairalá, el que se va a ocupar de esta capilla. Después vino el padre José Reiner y yo fui trasladado a Rosario, después al gobernador Crespo, de modo que ya no conozco mucho los acontecimientos. Pero esta capillita siguió prestando su servicio hasta que fue inaugurada la iglesia grande, la iglesia mayor. No sé tampoco en qué año fue eso. Es decir, me desvinculo a nosotros nos llevan de un lado para otro, entonces uno no puede estar aferrado a la historia de lo que ha vivido. Lo que se vivió, bueno, y pasó, y estamos en otra cosa. Después me tocó inesperadamente volver a Puerto, cuando en un tiempo, en la década después del 66, 67 por ahí, y nuevamente después en la década del 80, hasta que fue entregada, se declaró parroquia y fue entregada al obispado, ya en la iglesia que había liderado el padre José María. Eso más o menos es lo que hubo. Muchos sinsabores, muchas veces. Una cosa que me duele mucho es que sin mi conocimiento se hizo una supuesta restauración de la imagen que había sido traída de Portugal por un inexperto que le cambió el rostro. Me libré de un infarto ese día, y la misericordia de Dios libró a los responsables de que les inicie un juicio. Pero estaba decidido a hacerlo. Pero después, bueno, un poco de oración, pero lo llevo como una herida eso. Y sé que los que lo hicieron, Dios sabe lo que tienen que pagar. Es como quitarle, como que a alguien le peguen un tortazo y le cambien la nariz y los ojos, ¿no? De una imagen, de un tipo portuguesa, digamos, termina siendo una imagen de estilo italiano.
que italiano era el que la pintó, pero no había ningún motivo para pintarla porque yo la había observado y la había llevado al taller del museo para hacerle unos retoquecitos en la vestimenta, no en la cara. Y bueno, ahí ha quedado y nadie se anima a tocarla. Ha quedado desfigurada. Esa no es la imagen que se patrona, digamos, inaugural. Sí, materialmente sí, pero su expresión, la expresión de su rostro maternal ha desaparecido. Es triste. En fin. Es triste porque era una obra de un determinado tipo y ahora ha quedado desfigurada. Creo que el padre Genaro intentó ver, pero no. Sí, se puede restituirla a su original, pero bueno, está en manos de otras personas el hacerlo. Ese fue uno de los grandes valores, pero es parte de nuestra tarea siempre, recibir espinitas en el camino, ¿no? Y me fui aliviado en ese sentido, ¿no? Porque si no, no sé qué iba a pasar con los responsables de ese atrevimiento, de haber gastado un dinero sin motivo y de haber arruinado para siempre la imagen. En fin, que el Señor tenga misericordia de ellos y de mí. No hay otra solución en este momento. Pero sí, hay gente en San Lorenzo. En aquel momento tenía el restaurador que podía haberlo hecho, pero ya fue muy molesto, ¿no? Ni siquiera volví a decirlo, a hablarlo en público, no. Dejé nomás que ya sabía que en cualquier momento se creaba la parroquia y se entregaba al obispado, ¿no? Así es, esas pequeñas historias. Padre, algo sobre el Iturralde, sobre la primera revolución de la iglesia. Yo lo conozco bien, la señorita Carmen Iturralde viene a San Lorenzo, donde vivía su hermano, el padre Pedro Iturralde, un gran misionero, que es el que fundó la misión franciscana de la Icía en Formosa, un hombre de una gran visión. Y parece que esta señorita vino para hacer beneficencia ahí en San Lorenzo, y cómo llegaron a tener la propiedad de esos terrenos, no lo sé, no sé de dónde son oriundos tampoco, ¿no? Y sí, que estaban destinados a eso, he visto los planos y he visto también el testamento de ella, que había una manzana para la iglesia, una para la escuela, una para un hogar de ancianos, no sé en qué quedó eso. Yo creo que es donde está agua, la provisión de agua, esa manzana. Y había para una escuela técnica, que tampoco no sé cómo quedó eso. Esos eran los objetivos de esta señora. Bueno, hubo un largo devenir en eso, porque no se habían pagado los impuestos, no sé qué pasó. Creo que es una historia que se ocupe otro, ¿no? El señor Agiafino, que en paz descanse, era maestro en la Escuela San Carlos cuando yo estuve en el último grado, en el sexto. Me merece un buen recuerdo. Tal vez no pudo hacer las cosas con toda la diligencia que él hubiera deseado. De todos modos, él logró subsanar el tema ese de los impuestos mediante una exhibición que logró a través de una ley en la legislatura, y así se pudo dar a la iglesia
lo que correspondía para la construcción, porque no solo era donar el terreno, sino también con una parte, con los lotes que se iban vendiendo, ir construyendo. Ese es el tema un poquito, sí, no todo fue ahí. El hecho de que hubo unos cimientos y que después no prosperaron es porque la iglesia esa se comenzó a construir sin un plano aprobado por el obispado. Entonces el obispo ordenó que no se continúe. Eso fue. Y después, bueno, después vinieron, ya es historia reciente, se hizo lo demás, ¿no? Al final, Puerto tiene una iglesia muy linda, moderna y muy concurrida, así que tiene párroco propio, tiene una autonomía, digamos, en lo pastoral, y bueno, ya no será la única capilla, bueno, creo que hay otra ya construida más allá, ¿no? De modo que no sé cómo estará así como vida cristiana, pero pienso que habrá aumentó la población, tiene que haber aumentado también las inquietudes espirituales, religiosas. No. Padre, respecto a lo que usted decía de los años 50, a mí me tocó vivir el 48 y me acuerdo, no decidía yo y mi madre creo que también pero nos atraía en San Lorenzo la misa de los niños del Padre Gómez. Era un regocijo de los espíritus de ese domingo. Claro. Que tenía mucha convocatoria, ¿no? Sí, en el 49 lo designan párroco y guardián del convento al Padre Gómez, en el año 49. Y está hasta el 57, principio del 57. Sí. Y es director de la escuela, y lo trasladan en el 57 a Formosa, y yo me trasladan a mí desde Corrientes acá para estar en la Escuela San Carlos. Sí, aún hoy, por ejemplo, hay gente que tiene la parroquia a 2 cuadras, pero se hace las 7 o 8 cuadras para ir a la iglesia grande, porque la liturgia es distinta, porque hay otro estilo, por costumbre. Sí, eso sí, eso sí. Pero había lo que sí, tal vez no faltaba costumbre. La verdad que en el ambiente donde celebrábamos la misa en el 57 no invitaba mucho, ¿no? Ahí intervino también el padre Luis Piemonte, que era párroco en San Lorenzo, desde el 54 al principio del 56. Él también estuvo celebrando ahí. Después me encomendó a mí esa tarea. Y bueno, es parte. La historia no es todo bonito. Es la historia. Es la historia, es nuestra historia. A propósito de eso, ¿por qué se interesó tanto en la historia regional? ¿Yo? Sí, primero cuando yo pregunté hace 13 años, cuando empezamos a hacer el audiovisual de la historia de Puerto, el primer referente que me dieron fue usted. A mí ahora con todo el allá en Bueno, creo que de siempre, desde niño, mi abuela me contaba, mi madre también, las tradiciones, las cosas de que ella había recibido de su abuela. Hechos, lo tengo escrito, algunos de los que recuerdo por lo menos, ¿no? Hechos, acontecimientos, cómo era la vida en el campo, en la llanura santafesina, más o menos, donde se ha movido mi familia. Y bueno, todo eso hace que uno... llevo más o menos, pienso que mis bisabuelos o mis tatarabuelos son
del tiempo allá de 1810. Porque mi madre nació en 1889 y ella conoció a su abuela. Y su abuela puede haber nacido en el 30, en el 40, la cual relataba lo de sus padres. De modo que, ¿cómo era los ranchos perdidos en la inmensidad de la pampa, las dificultades, en fin? Los ranchos que no tenían, que por puerta tenían un cuero de vaca, eso, en fin, eso algún día saldrá publicado. Bueno, todo eso, después al leer en la historia, admiraba a Fray Mamerto Esquiú por sus discursos, a Fray Cayetano Rodríguez, de la primera junta, en fin, a Fray Dominico, que interviene en la Asamblea de Tucumán en 1816, justo Santa María de Oro. De modo que eso fue perfilando también, pienso, mi vocación, ¿no? Lo veía como unos patriotas, como que lo eran, como un ejemplo. Y sobre todo que eran los que más sabían hablar, por lo visto. Claro. Toda instrucción jesuítica, No, la escuela franciscana se nutre por sí misma. No es jesuítica, no, todo lo contrario, antijesuítica. Claro, los jesuitas son de las fundaciones de 1545 más o menos, y entran acá al país por Chile 1575 más o menos. Y la orden franciscana está desde siempre. La orden franciscana es de 1209. Bueno, no, pero así como pensamiento filosófico, teológico, es distinto el modo de pensar, ¿no? Inclusive con los dominicos, es distinto el modo de... La teología franciscana es mucho más humana, más amplia, más comprensiva, no se va por las nubes, ¿no? Pisa más en la tierra. Por eso puede haber misioneros, puede haber predicadores y la gente los entiende, y la gente lo sigue. Antes que predicación es vida, acercamiento a la gente. Son aquí, el estilo de Francisco, de San Francisco. Este es un momento fértil, digamos, desgraciadamente, ¿no? Para volver a luchar. Habría que volver así, a luchar. Y bueno, esto es todo lo que... Casi son confesiones estas que le estoy haciendo. Muy interesante. Son esclarecimientos, ¿no? Claro, claro. Sí. San Francisco conoció a Santo Domingo de Guzmán y tuvieron una gran amistad. En un momento dado, Santo Domingo le propuso fusionar las dos órdenes. Y San Francisco dijo que no, que sigan con lo suyo, con lo suyo. Y sí, son dos estilos distintos, ¿no? Para lo mismo, pero... Y bueno, todo es riqueza del Espíritu Santo para la Iglesia. Tanto cada orden o congregación nueva que va surgiendo es para nuevos carismas que se van dando. No hay que subestimarlo, ¿no? Unos pueden andar en bicicleta y otros pueden andar en un jet.
más rápido, más eficaz, más eficiente. A veces esa es una de las formas de evaluar también, ¿no? ¿Conoció a CIS? No, 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 no he ido, no he ido, no se me dio la, sí, no se me dio la oportunidad, no la busqué tampoco. Sí pude estar en Tierra Santa, sí, y muy feliz de haber conocido. Tal vez pudiera ir alguna otra vez, sí. Dios dirá. No lo busqué, no lo pedí y se dio. Me lo ofrecieron y fui. Y tuve la oportunidad de estar en el monte Sinaí. Eso sí que deseaba. Pertenece a Egipto. Más que Tierra Santa me preocupaba el Sinaí. Y estuve una noche en el Sinaí y un mediodía. Una experiencia, es más fuerte que todo lo otro. Bueno, y después lo otro es como uno va así en grupo, y ahí es rápido, hay que ir de un lado para otro, se embarulla, es como un sueño. Hay después que elaborarlo, ¿no? No hay capacidad para asumir todo. Hay que yo me dije, bueno, que mi consciente registre y después nos vamos a ver qué pasa. Claro, porque si no te volvés loco, te embarullás. Tan rico. Es que esto me parece a mí que tiene un periodo de decantamiento, digamos. Claro, claro. Por el mismo respeto al lugar que uno visita, ¿no? Claro. Eso de que ese turismo que va sacando de moda 7 días en Nueva York, por ejemplo, y te llevan de un lado para el otro. Yo soy una de las personas que también necesitan estar un tiempo bien largo. Claro. Y estar preparado. Claro. Además no tuve oportunidad de haber dicho, bueno, vamos a hacer un recorrido así. No, porque fue en un mes tuve que sacar el pasaporte. Claro. Y a último decía, ¿para qué habré dicho que sí? Me vino una angustia. ¿Para qué habré dicho que sí? Bueno, pero había que armar la valija y fui. No, fue, gracias a Dios, muy bien, sin ningún tropiezo, sin ningún problema. Un grupo, digamos, un grupo de varios sacerdotes y laicos, pero un grupo reducido, unos 14 o 15. Y muy bien guiados por un franciscano que está ahora que ha vivido 40 y tantos años o 50 en Palestina. Así que no pude verlo. Sí. Pero por televisión se ve muy bien. Sí. No soy tampoco de entusiasmarme así. A Perú podría haberlo visto varias veces y no lo vi nunca. A Evita la vi una vez en Catamarca. No me llama. Alguna persona prefieren así buscar. No. En eso soy medio raro. No. Y ahora a esta altura de la vida, bueno, me parece que todo es, como dice el libro de los proverbios, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Tiene varios libros escritos, he visto en la biblioteca y no, está Combate de San Lorenzo, después el Pino Histórico. Ahí tengo un librito de religión, Creador y Redentor, que ya se agotó. Y tengo otros materiales, pero no están publicados. Hay noticias
de San Lorenzo, o después le han puesto otro título, Nace la ciudad. El artículo en el Olimpia, uno del año 80, que describe. Ah, sí, 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 sí. Y ahí le hago el comentario a la obra de Viragui también, Sí. la historia de San Lorenzo. Tengo mucho material, pero y todo ese material está en función de una nueva historia del convento de San Carlos. Nueva en el sentido de que con más documentación, presentada de otra forma. Yo trabajo así como monografía, cada monografía es un capítulo. En eso tengo mucho avanzado, pero hace 10 años que no se puede. El calor, las obligaciones no se prestan para no. Acá, mientras estuve en San Lorenzo, claro, el museo se cerraba a las 7, por ejemplo, después ya estaba libre. Así que cenaba y después me iba a mi pieza y tenía 2, 3 horas de trabajo. O leía y marcaba, después lo pasaba, después tenía mis colaboradoras, mi sobrina, que me pasaba máquina todo. Entonces se avanza. Después de 2 o 3 años se tiene un buen material, ¿no? Pero ya no, la pobre máquina de escribir está ahí estática, ¿no? Es que yo perdí el hábito de escribir con esa máquina. Siempre estuve en la escuela donde, bueno, había el personal que yo hacía los borradores a mano y el personal pasaba. Y nunca fui un gran daquilógrafo tampoco, así que... Pero ahora no tengo más remedio, tengo que empecé ya a reconciliarme con la máquina, no hay más Bastante un remedio. placer. ¿Eh? Sí, un placer. Sí. Claro, pero yo prefiero escribir a mano. Pero después de la corrección, cuando el texto está en la máquina, habla distinto. Y entonces de ahí viene una corrección de estilo, tal vez, ¿no? Hay que hacer unas cuantas pasadas antes que... Y cuesta para sacar Sí, sí. No es fácil. algo Sí, completo. claro. Y Combate tendría que haberse añadido algunas cosas, pero esa edición salió muy rápido y no alcancé. No hay mucho más que decir. Podría ser tomar biografía de algunas de las personas, incorporar. Me decía Viragui que no, ya está, con eso ya está todo dicho, que no hay... Lo que faltaría es, no sé si lo menciona en el libro, lo que no se conoce es el primer artículo que salió sobre el combate de San Lorenzo, que fue en 1833, en un periódico, no me acuerdo en este momento. Y en la Biblioteca Nacional está la colección, pero faltan 3 ejemplares. Y posiblemente en uno de esos 3 ejemplares está, pero bueno, no existen. En el año 33. 1833. Claro, a 20 años Claro, a 20 años del combate. Y después lo otro, bueno, sí, eso ya está, el fundador y director del Museo Histórico Nacional, ahora no me acuerdo, que viene a San Lorenzo, etcétera, que da testimonio de lo que vio, del cenotafio que el general San Martín mandó construir
a Cabral en reconocimiento por su gesto heroico. Es importante eso porque se dudaba, se negaba que la existencia de tal cenotafio, pero no, este señor dice que lo vio y describe cómo era y que tenía una lápida, en fin, de modo que el testimonio está. De lo que ya no quedan dudas, parece ser, de que la entrada de los realistas fue por acá, por el Carlos San Lorenzo, ¿no? O todavía esa controversia de la escalera o la lógica de los arroyos. Y mira, lo primero es que el canal no era el canal principal, sino del otro lado de la isla. Y bien relata Mitre que descendieron a la isla a hacer ejercicios y que por eso se dio cuenta que tenían la intención de venir a tierra y que pasaron en canoas, en embarcaciones pequeñas. Ahora, y sí, buscarían el lugar más cómodo. Es una pequeña ensenada muy natural, muy apta para el desembarco. Que habría alguna escalera para los pescadores, puede ser también, pero desde el momento que Zavala a su gente la organiza y le hace que avance en cuadro, es porque los tenía todos juntos, no anduvo buscando uno de un lado y otro de otro. Así que pienso que ha habido un solo lugar. Bueno, habrán llegado a la playa, bueno, no sé eso, había una playa amplia que desaparece en 1915, creo que es. Se perdió de un momento a otro. Desapareció la playa. Así que también, todos esos elementos hacen que han borrado elementos que uno podría aportar ahora. El doctor Viragui en El País de las Batatas dice que el ascenso fue por ahí, por 3 de febrero, por esos lugares. Y un día así, hablando, le digo, ¿por qué vos decís eso? Dice, si no, ¿qué nos queda los sanlorencinos? Dice, le vamos a dar todo el mérito a Puerto San Martín. Pero, sí. Perdón, cuando construyeron el convento, habían hecho una bajada, seguramente para la construcción de los ladrillos, ¿no es cierto? Claro. También, ¿no? Para proveerse de... Sí, esa para el barro. Esa es Combate, Palacios. Ahí era la bajada de los padres. ¿Y por qué se sabe? Por el testimonio, por un documento que manda al provisor eclesiástico de Paraná, el superior del convento. A pedido le piden una relación sobre el combate y sobre el convento. Es como una historia. Entonces él habla de la bajada de los padres y que la construcción inicial está al lado de la bajada, la primera construcción. Y habla de galpones que han sido reparados recientemente por el brigadier general López, de modo que de ahí se deduce. Esas están noticias
sobre la ciudad de San Lorenzo, o tiene otro título también, Así nace una ciudad. Ahí, de la cortada del Palacios a la izquierda, estaban las primeras construcciones, los primeros ladrillos que se hicieron. Ahí estuvo la primera capilla oficialmente elegida para la población, no para los frailes, para la población. Eso estaba reservado y fue en un tiempo un predio municipal. Después no sé qué han hecho, parece que han vendido y hay construcciones ahora. Pero es un lugar que ya había que haberlo preservado, dejarlo así como, aunque no tenga nada como testimonio. Es decir, este parque aquí aquí nació San Lorenzo. Nos falta conciencia de la propiedad de los hechos. ¿Y a qué se debe eso? Somos ignorantes. La educación. Sí. Siempre se dijo que en un país de inmigración tan reciente, poco es lo que se puede sentir por el suelo, desgraciadamente. Claro. No, además son conveniencias. Por ejemplo, el Campo de la Gloria. El Campo de la Gloria tenía el parque, tenía que llegar hasta Molinos. Y todas esas, ustedes van a ver que todo eso fue poblado, es nuevo. Estuvo interdicto, eso no se podía lotear, no se podía vender, no se podía edificar. Hasta que una institución internacional, el Club de Leones, a través del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, que también era león, logró que se levante esa disposición. Y así se hizo lotería y se vendieron mal vendido, por supuesto. Pero qué paradoja, ¿cómo? Muy bueno. El hecho, si no hubiera sido tener hoy un pulmón así para la ciudad, sería algo, hubiera sido más o menos unas 14 hectáreas. Hubiera sido algo como para decir, acá podemos hacer, todo San Lorenzo puede venir a hacer una fiesta, ¿no? Y bueno, ya está hecho y no hay... Entonces se quedó ahí con ese retazo. Y era, no sé si el río no se ha comido ya una buena parte. Y así es, esta es la historia minúscula, ¿no? Pero bueno, es la historia. ¿Qué va a ser? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias.